Desde cuando Filipo II, el rey de Macedonia, le da el mando de la caballería siendo todavía un adolescente y consigue dar el golpe decisivo a los tebanos en la batalla de Queronea, hasta cuando a los 20 años se vuelve rey, Alejandro Magno, desde la batalla del río Gránico, pasando por Gaugamela, en donde enfrentó con solo 40.000 hombres alrededor de 250.000 persas liderados por Darío III, hasta la batalla del Hidaspes, en donde venció a Poro el Grande, el rey de la India, que tenía cientos de elefantes y un ejército de más de 30.000 hombres. Alejandro III, Alejandro el Grande, Alejandro de Macedonia, que creía firmemente ser la reencarnación del Aquiles homérico, y su compañero y amante Hefestión consideraba que era a su vez la reencarnación de Patroclo, consolidó una fama que perdura todavía hoy en día de invencibilidad, de gloria y de magnanimidad. El escritor italiano Valerio Manfredi, en su trilogía sobre Alejandro Magno, el hijo del sueño, Las arenas de Amón, y la tercera novela, En los confines del mundo, describe a Alejandro como alguien que tenía un ojo azul tan claro como el cielo, que era un símbolo literario de su empatía, de su solidaridad, de su capacidad de humanidad, de su consagración a la filosofía, ya que fue educado por Aristóteles en Niesa por orden de Filipo II, pero también tenía un ojo oscuro como las tinieblas de la noche más profunda, y esto era símbolo de sus excesos pasionales, como por ejemplo cuando quemó Persépolis borracho, cuando mató a su amigo de la infancia y general de confianza Clito el Negro, cuando llevó a sus hombres de regreso de la India, cuando mutinaron, cuando se rehusaron a seguir adelante, escogiendo para ello la ruta más larga a través del desierto, causando la muerte de miles de sus soldados. Y por lo tanto es una figura que en la biografía de Plutarco, titulada Vidas Paralelas, se nos presenta, así como en otras fuentes históricas, en los míticos diarios de Calístenes, entre muchas otras, como un símbolo de los extremos a los cuales es capaz de llegar el espíritu humano. Primero, las grandes cumbres de la genialidad militar que le permitió conquistar Persia en tan solo 10 años de campaña, venciendo en todas las batallas en las que tomó parte, conquistando desde Macedonia hasta Siria, Egipto, Pakistán, Irán y una buena parte de India. Pero también era, paralelamente a ese amor al conocimiento, a la poesía, a la filosofía, que lo llevó a construir en la primera Alejandría un centro de la cultura helénica, también era un emperador que tenía un lado oscuro, creía ser una divinidad, fue proclamado por el oráculo de Amón como Zeus Amón, hijo de un dios, y tenía la certeza de ser algo sobrenatural, por lo tanto su autoridad era infalible. Se mostró inclemente ante el juicio de Filotas, que fue acusado de una conspiración para asesinarlo. Filotas era hijo del general Parmenión, envió a uno de sus soldados de confianza para asesinar a Parmenión para evitar un enfrentamiento devastador entre su propio ejército. Tomó múltiples esposas y comenzó a adoptar las costumbres persas, lo cual evidentemente encolerizó a sus tropas, porque los griegos tenían una larga historia de enemistad con el Medio Oriente, específicamente con los persas. Por ejemplo, las ciudades de la península de Anatolia, en donde nace la filosofía presocrática, Mileto, específicamente en la colonia jónica, estuvo durante muchos años invadida por los persas, controlada por el imperio de los aqueménides, y por lo tanto, desde el conflicto por recuperar esa colonia de Jonia hasta la invasión de Darío, el padre de Jerjes, la batalla de las Termópilas, en donde los espartanos enfrentan a Jerjes durante 3 días hasta que finalmente cruzan por el paso secreto que frecuentaban los pastores con sus ovejas en las llamadas bocas del infierno, hasta cuando Jerjes quema Atenas y finalmente es vencido en la batalla de Salamea, pasando por todos los enfrentamientos de Jenofonte en la famosa expedición de los 10.000 y remontándonos incluso a la Edad de Bronce, específicamente
todos los conflictos que hubo, no solamente con Persia directamente, sino por ejemplo con lo que hoy en día es Turquía, si nos remontamos hasta la Ilíada de Homero, en donde se cree que estuvo situada la mítica Troya. Los griegos tuvieron una larga historia de conflicto con los persas, y Alejandro, en vez de destruir la civilización persa, lo que hizo fue considerarlos como sus iguales. Y sus generales de confianza y sus soldados eran sumamente racistas, estaban convencidos de que los persas eran inferiores, bárbaros, y querían castigarlos ejemplarmente. Pero Alejandro se dio cuenta de que el mundo persa era incluso más antiguo, más rico culturalmente que el mundo griego, y tenía un sueño de unificar la cultura griega y la cultura persa. Tomó a Roxana, a Estatira, a diferentes esposas, en vez de tomar a una esposa de Macedonia. No quiso volver a Macedonia durante 10 años de campaña, y si sus tropas no se hubiesen rebelado, por eso dicen que Alejandro solamente fue vencido por los muslos de Hefestión y por sus propios soldados, hubiese seguido hasta llegar al Ganges, porque tenía la obsesión de encontrar el océano al fin del mundo. Alejandro Magno, cuando llegó a las montañas del Hindu Kush, después de haber vencido en Gaugamela a Darío III, cuando ya era señor de Asia Menor, observa que encuentra una cordillera muy amplia de montañas, y recuerda lo que Aristóteles le había dicho: cuando llegara a la cima de las montañas del Hindu Kush podría ver hacia el oeste a Macedonia y enfrente al océano del fin del mundo, pero lo que encontró es un mundo de titanes, un mundo muchísimo más inmenso de lo que cualquiera imaginó. Por lo tanto, Alejandro fue un conquistador diferente a Napoleón, diferente a Julio César, diferente a Gengis Khan, en el sentido en el que, pese a sus crímenes, evidentemente cientos de miles de griegos y persas murieron por su ambición. No quería fama, no quería solamente riquezas, porque cuando se apodera de los 120.000 talentos de oro en los cuales se estima el tesoro del emperador rey de reyes Jerjes en la novela de Valerio Manfredi, cuando se toma Babilonia, escoge ir al desierto donde habitan los escitas, que tienen unas tácticas de guerrilla, de atacar y de replegarse. Escoge atravesar la India con enormes serpientes, una tierra en donde llueve continuamente, enfrentarse a los elefantes de diferentes guerreros como Poro el Grande, y pasa todo tipo de penurias y molestias, enfermedades, muertes, batallas, teniendo que presenciar el declive de sus tropas, teniendo que soportar intentos de asesinato, teniendo que lidiar con la inminente sublevación de sus propias tropas, porque lo que quería no era fama. Si hubiera querido solamente fama y riqueza, se hubiera quedado en Babilonia, pero quería seguir y seguir porque genuinamente perseguía un sueño, que era, por un lado, crear un mundo unificado, regido por un solo monarca, y segundo, quería encontrar el fin del mundo. Alejandro, por lo tanto, es la encarnación histórica más grande del deseo humano de trascendencia, de la persecución de la eternidad, del intento de la conquista de la inmortalidad. Y finalmente, ya que hablamos de él, aún a pesar de que murió en Babilonia en el 323 a.C., envenenado por sus amigos de la infancia y generales de confianza de la llamada Punta, la caballería de Alejandro, Ptolomeo, Pérdicas, Casandro, Seleuco, entre muchos otros, Alejandro sigue hoy causando tanto asombro y fascinación como durante la época helénica, que va desde su muerte hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, y sigue cautivando la imaginación del mundo en literatura, películas, muchísimo más que cualquier otro conquistador, porque su sueño es perdurable y su sueño trasciende el mero deseo de ambición y la mera complejidad de la mente que quiere ser adorada ciegamente, porque ese tipo de mentalidad la hemos tenido desde los faraones hasta los emperadores persas, hasta los césares romanos, pero solamente ha habido un Alejandro, Alejandro Magno, que del 356 al 323 alcanzó algo que ninguna otra figura en la historia ha logrado, y es conquistar a la muerte de forma definitiva, guiado por la fuerza de un sueño que lo motivó a ir más allá de la riqueza, más allá de la mera gloria de los palacios de Ecbatana, de Susa, de Persépolis o de Babilonia, y que lo hizo querer encontrar el fin del mundo. Por lo tanto, simbólicamente conquistar nuevos horizontes y revelar lo que hay oculto detrás del telón del mundo.